Entonces, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Me presento, mi nombre es Fernando Sandoval. Yo era una persona rebelde, hermanos, con vergüenza lo digo. Destruí un matrimonio, una familia. Mi esposa a veces testifica y dice que su corazón yo era como un vaso de cristal. Yo agarré, se lo tiré al suelo y no nada más se quebró, sino que todavía lo machaqué. Y no había un cirujano, hermanos, en el mundo que pudiera restaurar ese corazón. Ellos planearon un día abandonarme, pero Dios tenía grandes cosas, hermanos. Caí a la prisión, me agarró migración y ahí es a donde yo tuve un encuentro con el Señor. Ahí es a donde el Señor habló a mi vida, hermanos. Porque muchas veces me hablaron, pero yo en lugar de escuchar me burlaba, me reía, blasfemaba. Pero en su grande misericordia, hermanos, estoy aquí. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque aunque no lo crean, yo no sé si ustedes también han pasado por esto. Muchas veces tratamos de hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas bien. A mí me dolía lastimar a mi esposa, créanlo. Pero eran sentimientos y no podía parar esto. No podía. Por eso, hermano, si escuchas a personas que dicen, no, yo estoy bien. No, hermano. No, necesitamos a Cristo. Necesitamos un poder que nosotros no tenemos, hermano. Porque si nosotros pudiéramos hacer el bien, créanlo, hermanos, que Cristo no hubiera venido. El sacrificio hubiera sido un desperdicio, hermanos. Porque Él desde allá arriba nos hubiera dicho, hermano, échale ganas, mira, tú puedes, aquí te espero. Pero no podemos, hermanos, no podemos, le necesitamos. Porque así dice su palabra, sin Él nada podemos hacer. Y le doy gracias a Dios porque el gran maestro, el gran doctor, el gran cirujano, no nada más restauró esta vida, sino reconstruyó, hizo un corazón nuevo de mi esposa. Y ese corazón en el cual había rencor, odio, amargura, tristeza, dolor, ahora hay amor. A veces, hermanos, si tú te preguntas por qué es de que tu esposa dice, es que no me amas. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, hermano, decimos, es que te he dado todo mi amor. Mentira, hermano. El amor que damos es un amor de a peso, barato. El amor verdadero que necesita tu esposo, el amor verdadero que necesita tu esposa, es el amor que tú no tienes. Es el amor que Cristo da. Y es cuando entonces tú empiezas a amar, hermano. Yo estaba ciego y estaba muerto. Y un muerto no reacciona, hermano. Yo no levantaba las manos, yo no adoraba a Dios, estaba muerto. Un muerto no hace nada. Por eso decía nuestro pastor, que es mi pastor también, solamente el que está triste no habla, el que está enojado no dice nada. El muerto está callado. Pero gracias a Dios que restauró mi matrimonio, mi familia. Tengo un hijo que ustedes ya conocen, hermanos. Mi hijo se llama Fernando también, ya le predicó a los jóvenes. Un privilegio muy grande, hermanos. Yo lo testifiqué un día, en una Navidad, hermanos, cuando estábamos en el mundo. Yo gritándole a su mamá, él me agarra de acá, del cuello, y me grita y me dice, es la última vez que tú le gritas a mi mamá. Y yo a punto de golpearlo, hermano, estábamos tomados, mi muchacho joven. Así estábamos, hermano. Créelo, hermano, que el demonio no pierde el tiempo. El demonio, hermanos, no juega. No tiene misericordia. Él vino a matar, a robar y a destruir, hermano, y no le importa quién sea. Pero un día, hermanos, Cristo vino a nuestras vidas y me dio un privilegio muy grande, hermano, que eso que el demonio quiso despedazar, un día Dios lo hizo, hermanos, una bendición para la gloria de Él, porque aquí en este púlpito, hermanos, mi hijo presenta a su padre como predicador. Y su padre, hermanos, también presenta a su hijo como predicador.
Y todo esto lo hace el Señor, hermanos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Una vez más, hermanos, gracias. A veces nosotros decimos, y muchos han escuchado, abre tu corazón, porque el Señor tiene algo para ti. Pero ¿qué es abrir el corazón? ¿Qué es? Te voy a dar un ejemplo bien sencillo y con eso entramos al consejo de la palabra. A veces, hermanos, nosotros estamos ahí, porque me ha tocado estar ahí también, y vemos que llega alguien y va a dar un mensaje y luego, el hermano, ahí ya cerraste tu corazón, hermano. Si hubiera sabido que cerraste tu corazón, hermano. La misma alabanza, cerraste tu corazón. ¿Quién será ese que vino? Se ve medio raro, hermano. Espérate hasta el último. Deja que Dios hable a tu vida. Deja que Dios hable a tu vida. Porque déjame decirte, hermano, aunque no lo creas, tú no estás aquí porque tú decidiste venir. Tú estás aquí porque al Señor se le plació traerte, porque sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Él te trajo y Él me trajo. Y Él trae siempre a alguien con un propósito. Porque sabe, hermanos, uno de los atributos grandes de Dios es su omnisciencia. Él sabe qué hay en tu corazón. Él sabe qué estás pensando. Él sabe qué es lo que tú tienes. Y es por eso, hermanos, que necesitamos abrir nuestro corazón. Amén. Ahora sí, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? El título de este mensaje, hermanos, dice así: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a leer la cita que está en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 12. Versículo 22. Del 22 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Y antes de iniciar, hermano, no me lo tomes a mal. Créeme, hermano, que yo no vengo aquí a criticar, a juzgar, porque yo no soy nadie, hermano. Yo no soy nadie. Pero un verdadero hijo de Dios, yo me gozo, hermano, cuando yo veo niños en la congregación. ¿Sabes por qué? Porque así dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Mira, mi hermano, tu hijo, tu hija, no va a hacer lo que tú le digas. Él va a hacer lo que ve en ti. Él va a hacer lo que tú estás haciendo. Y cada vez que vengas a la iglesia, hermano, trae tu Biblia. Trae tu Biblia. La palabra de Dios hay que leerla, hermanos. Hay que traer nuestra Biblia. Porque así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Necesitamos traer nuestra Biblia, hermano. Amén. Disculpen que tenga que decir esto, pero bueno, ya lo dije y ya lo dije. Gloria a Dios. Libro de Mateo, amén. Versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.
¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le doy, mi Dios, porque usted es bueno, Padre. Porque usted nos da privilegios, Padre, que no merecemos. El estar aquí parado, Señor, mis hermanos, el estar aquí, Señor, delante de su presencia, Padre, es un privilegio. Es un privilegio que no merecíamos, Padre. Pero usted, demostrando su grande amor y misericordia, nos tiene aquí, Padre Santo. Yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quite de mí, Padre amado, toda mentira, Señor. Toda palabra, Padre amado, que no sea suya, Señor. Porque mis palabras lastiman, Padre. Mis palabras, Señor, no hacen efecto, Padre amado. Pero sus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Sus palabras tienen poder, Señor. Y usted conoce, mi Rey, cada corazón. Es por eso, Padre, que me rindo ante usted. Y le pido, Señor, que sea usted ungiéndome, Padre. Que sea usted hablando a través de mí, Padre amado. Que sea usted, Padre amado, restaurando. Que sea usted, Padre, corrigiendo. Que sea usted, Padre amado, bendiciendo, Padre. Dándole fuerzas al que ya no tiene, Señor. Que sea usted, Padre, tocando esos corazones necesitados. Glorifíquese, Señor, de una manera en la que usted sea glorificado, porque usted es digno, Señor, de ser exaltado, Padre amado. Nos ponemos en sus manos, Señor, para que sea usted tratando con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Existen, hermanos, muchas dudas y muchas preguntas. Y por qué no decirlo, hermanos, también mala interpretación con respecto a este pasaje. Y la causa, hermanos, es porque no hay un buen conocimiento. Hemos buscado conocimiento y se malinterpreta por culpa del YouTube. O es que yo lo escuché en el YouTube, el pastor fulano del YouTube. Es que el hermano lo dijo, el hermano lo predicó. El pastor X dijo esto. Incluso muchas veces, hermanos, decimos, mi pastor me dijo. Y con esto yo no quiero decir, hermanos, de que ellos estén equivocados.
o poner en duda lo que han escuchado. Pero sí, hermano, todo debería de ser filtrado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decimos? Amén. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo revela, hermanos? Déjame decirte que cuando tú lees un texto, cuando se predica, hermanos, la palabra de Dios, y leemos un texto y damos una enseñanza, ese texto te habló a ti de una manera, a ti de otra manera, a ti de otra manera, porque Dios es infinito y habla de muchas maneras. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento a qué? Hermano, de conocimiento a Dios. Hermanos, muchas veces no se conoce a Dios. Y lo más terrible, hermanos, lo más terrible es de que no conocemos a Dios, pero lo más terrible es de que no queremos conocer a Dios. Paz de Cristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque se nos hace muy pesado venir y congregarnos, y aquí leemos el texto. Por eso les decía a mis hermanos, es necesario traer sus Biblias. Porque si aquí no leemos, en casa, créanlo, es más pesado. Hay más trabas, hermanos. Hay más cosas que se cruzan y ya no lo vamos a hacer. Y el Hijo de Dios, hermano, miren, yo he dado este ejemplo. A veces le cantamos a Dios y Cristo, yo te amo. Hermano, no sé si tengas novia, hermano. No, si te has enamorado, a lo mejor sí. Pero bueno, todos conocemos que cuando nos enamoramos, hermano, ¿cuál es la reacción de una persona enamorada? No, hermano, ¿cómo estás? Pasé y olí por ahí unas flores y me acordé que tú estabas ahí. Oh, quisiera, y eso es lo que queremos, hermano. A cada rato estar hablando, queremos pasar más tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué cuando nosotros decimos que estamos enamorados de Dios, no es así? No es así, al contrario, menos tiempo queremos estar con Dios. Qué curioso, ¿no? Pero muchas veces es porque no lo conocemos, hermano. No lo conocemos. Si nosotros entendiéramos, hermano, y pudiéramos meter a nuestra cabeza de que Él es el principio y Él es el fin, y de que Él es el todopoderoso, eso nos bastaría, hermanos, para estar rendidos a sus pies. Porque somos sus hijos, y como sus hijos no hay poder alguno que pueda hacernos mal. Pero no lo conocemos, hermano. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde, hermano? ¿En el tuyo? No, en las escrituras, hermano. ¿Quieres conocer a Dios? Es en las escrituras, hermano. Tu relación íntima con Dios está a través de su palabra, leyendo las escrituras, hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. Y es por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira, mi hermano, si tú estás enfermo y te han dicho que solamente una operación te va a sanar, créelo, mi hermano, que si tú no te operas no vas a sanar. Así de fácil. Pero tú vas a sanar si te operas, porque así es el diagnóstico. Y la palabra de Dios dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Necesitamos oír palabra de Dios. Oh, hermano, a mí me habló un ángel y no, hermano, no es así. Oh, hasta que yo no vea a un muerto levantarse, no es así. La palabra de Dios no dice que al ver un milagro yo voy a creer. No, es por oír palabra de Dios. Porque Cristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios, hermano. Aquí es a donde vamos a conocer a Dios. A veces entramos en un religiosismo, hermano. Yo no sé si tú has caído en esto. Oh, hermano, ¿es bueno ponerse aretes? ¿Es bueno pintarse? ¿Es bueno usar pantalón?
¿Es bueno oír esta música? ¿Es bueno hacer esto? ¿Es bueno hacer aquello? Mira, mi hermano, si tú me preguntas esto, yo primero te digo, déjame te presento a Cristo. Porque Él es el que te va a quitar los aretes, la pintura o lo que sea. Y si no te lo quita, Él es. Él es. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para presentar el evangelio, nada más. Yo no transformo a la gente porque mi poder no está en mí, el poder está en su palabra. Por eso, hermano, es necesario no caer en religiosismo, sino hablar palabra de Dios. Pero muchas veces somos loros que solo repetimos y no tenemos conocimiento. Yo he hablado con personas que se dicen ser agnósticas. Y solo basta, hermano, escucharlos para darte cuenta que no tienen una base ni un fundamento. Solo son pericos que están repitiendo cosas que escucharon por ahí. Pero cuando tú en verdad tienes una intimidad con Dios, cuando tú lees su palabra, oh mi hermano, te da una sabiduría. Créelo, hermano, que así venga el más teólogo, el más inteligente, el más con más intelecto, hermano, no te va a avergonzar. Y no porque tú seas bueno, sino porque no hay demonio alguno, hermano, que pueda avergonzar la palabra poderosa de Dios. Y a sus hijos el demonio no los va a avergonzar. Dios no te llamó, no te limpió, no te perdonó para ser avergonzado. No, no, hermano. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. No conocemos al verdadero Dios. Hazte esta pregunta, hermano. Hazte esta pregunta. Y yo no quiero que con esta pregunta poner en duda, hermano, tu salvación, ni mucho menos tu creencia. Pero en verdad, hermano, en verdad, ¿conoces a Dios? ¿En verdad sabes a quién le oras? ¿Sabes a quién alabas? Pregúntate esto, hermano. Pero no queremos leer la Biblia, mucho menos escudriñarla. Y escudriñar las escrituras, hermano, no nada más es leer como si fuera una historieta. ¿Sabes por qué? Porque te vas a desilusionar. Hay muchos que dicen, no, ya leí el Antiguo Testamento y es un Dios sanguinario. Unos dicen, no, es un Dios bipolar. Aquí, un asesino, un sanguinario. Y aquí, todo amor. No. Pero porque no escudriñamos las escrituras, hermano. Hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que indagar, hermano. El día que a ti se te dé el privilegio de presentar, hermano, una enseñanza, escudriña, hermano. Déjame darte un consejo. Si tú tienes una Biblia, gloria a Dios. Pero déjame aconsejarte, trata de comprarte 2 o 3 o más Biblias de diferentes traducciones. Un diccionario, hermanos, para que puedas entender los mensajes, para que tú puedas ser edificado, hermano. Y créeme que es una bendición pasar tiempo con Dios. Es una bendición, hermano. Pero no escudriñamos, hermanos, porque ¿qué dice el tuyú? ¿Qué dice el hermano? ¿Qué dice el pastor? Sí, hermano, pero también ¿qué dice Dios? Voy a orar, voy a estudiar, me voy a tomar un tiempo, pero hay más enfoque, hermanos, en otras cosas. Y siempre buscamos culpables, hermanos. Y para eso solo existe un culpable. Hermano, es que no es fácil. Mira, hermano, yo quiero orar, pero si vieras el diablo. Hermano, yo ya estaba dispuesto a venir a la iglesia, pero el diablo. Y siempre le echamos la culpa al diablo, hermano. Siempre el diablo para todo. Mi matrimonio está así porque el diablo lo está destruyendo. Hermanos, meditemos en esto. Porque si nosotros reconocemos, hermanos, nuestra postura delante de Dios, este mensaje, hermanos, y cualquier mensaje bíblico, por supuesto de Dios, nos dará la revelación y como consecuencia la transformación, la revelación y la sabiduría y las fuerzas para vencer el pecado. Y todo esto, hermanos, nos va a traer paz, porque eso es lo que necesitamos, hermanos, paz.
En este pasaje, hermanos, la Biblia habla de dos tipos de personas. Vamos a entrar al mensaje. Solo les estaba dando una introducción, pero vamos a entrar al mensaje. En este pasaje, hermanos, la Biblia, para entender, porque hay muchas dudas, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es que dicen que eso ya no tiene salvación. ¿Y quiénes son? ¿Quién sabe? A lo mejor yo. Hermano, vamos a estudiarlo y créelo que vas a salir bendecido. Gloria a Dios. En este pasaje, hermanos, si nosotros ponemos atención a la escritura, habla de dos tipos de personas: las multitudes y los fariseos. ¿Quiénes eran las multitudes? El libro de Mateo, capítulo 8, 18, dice algo acerca de las multitudes. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hay un pasaje también que habla de las grandes multitudes y está en Marcos capítulo 5, que dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Hemos escuchado ese pasaje. Y hay muchos pasajes, hermanos, a donde dice que multitudes seguían a Jesús. Había muchas multitudes que lo seguían, hermano. Este pasaje dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué les decía, hermanos, que es necesario tener un diccionario? Porque aquí dice: el que no aborrece a su padre y a su madre. Oh, no, ese es malo. Pues ¿cómo voy a aborrecer a mi mamá y a mi papá? Lo que está diciendo este pasaje, hermano, es de que el primer mandamiento dice, sí se sabe en el primer mandamiento, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios es el único que debe de ser prioridad. Pero si tú amas más a tus hijos, más a tu esposa, si prefieres a tu familia que a Dios, hermano, no eres digno de ser su discípulo. Pero no porque el Señor, hermano, sea egoísta. ¿Sabes por qué lo dice? Porque un día, hermano, no va a estar tu hijo contigo. Un día no va a estar tu papá, tu mamá contigo. Y Él es el que va a cubrir ese vacío, hermano. Por eso Él merece todo, todo, todo. Eso es lo que está hablando. La Biblia nos enseña varios pasajes, hermanos, a donde multitudes seguían a Jesús. Y es triste, hermanos, porque hasta el día de hoy no ha cambiado. Voy a ir a la iglesia para ver un milagro, o quiero un milagro, pero a veces, hermano, no ocurre, o escucho algo por ahí y decido irme de la iglesia. Y no nada más se van, sino que terminan hablando. Hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia expectando algo, no expectando, hermanos, la presencia de Dios, sino que vienen expectando. Y muchas veces, hermanos, déjame decirte que nosotros somos culpables, porque hay una persona que tiene necesidad y en lugar de presentarles, porque nosotros, hermanos, somos responsables de presentar el evangelio, pero todo se lo queremos cargar a los pastores. Mira, vamos, el pastor va a orar por ti y vas a sanar. Y ahí viene, hermano, ahí viene. Y llega, oran, no sana, y ¿qué pasa? Se van decepcionados, desilusionados. A veces por ahí ven algo medio mal y terminan yéndose. Y no nada más se van, sino que se van hablando, hermano, de los hermanos del pastor. Y no nada más eso, sino que empiezan: hermana, para que no le digas a nadie, pero fíjate que el hermano fulano, oh, yo lo miré por allá, y empiezan, hermanos, a hacer divisiones. Y eso pasó aquí y ahorita lo vamos a leer, hermano.
Déjame decirte, hermano, que aquí, óyelo bien, aquí es un hospital, hermano, a donde todos necesitamos restaurar nuestras vidas. Y solo Cristo, hermano, es el único que nos puede restaurar. La palabra de Dios dice que el que inició la buena obra la va a ir perfeccionando. Desde el pastor, hermanos, hasta el que está hasta allá atrás, todos somos imperfectos y cometemos errores, hermano. Pero es por eso que somos un cuerpo, hermano. Porque si mi hermano es débil en X situación, estoy yo para orar por él. Porque si yo estoy débil en otra situación, mi hermano va a orar por mí. Y eso es lo que debemos de hacer, hermano. No andar criticando, no andar hablando por ahí. Hablarle al hermano, sí, de Cristo. Hermano, te voy a decir algo, pero no le digas, no, mejor no me digas. Y vamos a orar. No caigas en eso de que, a ver, dime. Uy, no, hermano, ya estás cayendo ahí. No, no es bueno, hermano. No es bueno. Por eso les decía, el ser pastor no es fácil, hermano. Batalla con todo eso. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 20. Pero los principales sacerdotes, aquí está hablando en el contexto, hermanos, cuando iban a juzgar a Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Oh, mi hermano, esas grandes multitudes que seguían a Cristo, los fariseos, los sacerdotes, hermanos, los convencieron que en lugar de que dejaran libre a Jesús, les decían, no, hay que decir que saquen a Barrabás y que crucifiquen a Cristo, que lo maten a él. Y aquellos que lo seguían, que querían ver milagros, hermano, que buscaban a Jesús porque les daba de comer, empezaron. Y no nada más esto, hermano, miren lo tremendo, y que a Jesús fuese muerto. 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos, hermano, ahí hasta las multitudes, todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero miren, hermanos, yo no sé si han leído esa cita. Miren lo que dice el versículo 25. Miren hasta dónde, hermano, caemos muchas veces, hermano, porque somos arrastrados por alguien que ya dejó entrar cizaña en su corazón. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, ya no nada más los sacerdotes y los fariseos, ya todos habían sido convencidos. Y miren lo que respondieron todos. Su sangre sea sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Y sobre nuestros hijos. Miren, hermanos, cómo esa maldición se la pasaron a sus hijos. Al principio les dije, hermano, yo me gozo cuando veo niños, cuando veo jóvenes, hermano, porque allá afuera, hermano, el demonio se los está comiendo vivos. Nosotros los mandamos a la escuela para que ellos sean educados, pero ¿saben quién los está educando, hermano? Una lesbiana, un homosexual, un ateo, hermano, uno que es enemigo de Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Es que vaya yo a traumar a mi hijo, por eso mejor que se quede en casa. Es que, hermano, mi niño, pues ya le compré una tableta y no la quiere dejar. Oh, hermano, no, hermano, no dejes que el mundo te lo arrastre, porque después va a ser tarde, hermano. Va a terminar allá perdido en las drogas, en la cárcel, hermano. Esa generación, hermano, está tremenda.
Jovencitos, jovencitas, ¿sabes, hermano, cuál es la edad bien peligrosa en la que todos los jóvenes están perdiendo? 18 años, porque a los 18 años nosotros como latinos queremos agarrar culturas que no son de nosotros y las agarramos porque el gabacho dice que a los 18 años, como el águila, hijo, busca tu lugar. Y el muchacho se va, un inexperto, hermanos, un pescadito tirado a medio mar. Allá hay tiburones, hermano, allá hay lobos que están viendo a esa ovejita débil y se la comen, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros como papás no los abrazamos, no los besamos, no les decimos que los amamos. Allá afuera, hermano, hay un homosexual que sí quiere besarlo, que sí quiere abrazarlo. Un pandillero que sí le va a decir, come on, yo soy tu familia. No, hermano, pero ¿qué estamos haciendo? Esas maldiciones se las estamos dando a nuestros hijos. Paz de Cristo, hermanos. Dios nos habla de diferentes maneras, hermano. Es cierto que Dios habla con amor. Sí, hermano. Dios nos habla palabra, hermanos, palabra de consuelo, palabra de amor, pero también, hermanos, de corrección. Porque quiere que nosotros, hermanos, estemos alertas. Mire cómo fueron convencidos, que hasta sus hijos, hermanos, fueron involucrados. Esas eran las multitudes. Esas eran las multitudes. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermanos, era una secta religiosa muy estricta. Ellos insistían en obedecer los más mínimos detalles de la ley y las tradiciones judías. Eran influyentes en las sinagogas. Si han leído la palabra de Dios, cada vez que Jesús llegaba a una sinagoga se aparecían los fariseos. No se aparecían. Ellos eran influyentes, ellos estaban en las sinagogas. Ahí estaban ellos, eran influyentes. Ellos tenían unas creencias y una de las creencias estaba de acuerdo con Jesús. ¿Cuál era? Era el alto respeto por la ley. Era la fe en la resurrección de los muertos también. Ellos estaban de acuerdo con eso en Jesús. Era un alto respeto por la ley, que aunque ellos torcida, pero tenían un respeto por la ley. Y ellos creían en la resurrección de los muertos. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos también estaban de acuerdo con Jesús en la dedicación a obedecer la ley de Dios. Ahora, sus creencias en oposición con Jesús eran el que no aceptaban que Jesús fuera el Mesías, porque no practicaba todas sus tradiciones. Ellos no lo aceptaban porque decían: este se junta con pecadores, este es bien comilón, este toma, este se junta con publicanos, este no se lava las manos, este no se purifica. Él no llevaba esas tradiciones, hermanos, que ellos tenían. Vamos a leer el pasaje para entender lo que sigue. Dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Él había echado fuera demonio, un demonio, hermanos, de una persona. Ese es el enfoque del mensaje, amén, porque por eso lo acusaban. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, la gente, hermanos, quería creer, empezaba a creer. Hermano, cuando tú escuches la voz de Dios, olvídate de lo que diga tu vecino, olvídate de lo que diga tu familia, olvídate de lo que diga la gente, hermano. Sé atento a la voz de Dios, porque vas a terminar siendo convencido, hermano, como las multitudes. Ellos ya estaban creyendo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Eso es fácil de entenderlo, hermano. Si tú quieres poner orden en tu casa, oye bien, yo no sé por qué el Señor, hermanos, créeme, esto no está en mis notas, pero yo no sé por qué el Señor nos quiere llevar a este punto. Si tú como papá, hermano, quieres poner un orden en tu casa, y llega mamá y dice, no le hagas caso a papá, haz esto así. Oh, mi hermano, créeme que ahí no va a haber una familia unida. Cada quien va a hacer lo que quiere. De eso está hablando, hermano. Porque si Satanás tiene poseída a una persona, ¿cómo es posible que llegue un aliado de Satanás a querer decirle a Satanás, hey, quítate de ahí, déjalo libre? Es imposible eso, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, hermano, necesitamos como padres estar de acuerdo, y que los niños no vean quién es débil. Es que yo soy débil y mi esposo es más fuerte. Oh, no, la más fuerte es la mujer, yo soy más alcahuete, decimos por ahí. No, hermano, no. Nuestro pastor decía, nosotros, hermano, y es verdad, nosotros somos la cabeza del hogar. Y un día, hermano, déjame decirte algo como para que te aprietes bien el cinturón. Un día, hermano, tú, hermano, como varón, vas a tener que rendirle cuentas al Señor por tu vida, por la de tu esposa y por la de tus hijos, porque tú eres el responsable, hermano. Así es de que si no lo estamos haciendo, hay que empezar a echarle ganas, hermano. Amén. Entonces esos textos son fáciles de entenderlos, ¿verdad? El 27 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Por quién lo echan vuestros hijos? Los fariseos, hermanos, echaban fuera demonios también. Ellos también tenían esa autoridad por Dios de echar fuera demonios. Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 9 versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Entonces, aquí, miren, hermanos, si leen textos atrás, Jesús empieza a hablarle duro a los fariseos. Porque dice, ay de ustedes fariseos, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, ellos hubieran tenido tiempo de arrepentirse. Ellos no querían arrepentirse, hermanos. Y Jesús, hermanos, los estaba sacando a la luz quiénes eran ellos. Y con palabras sabias les estaba diciendo, bueno, miren, ustedes dicen que yo, miren, esto es así. Y les empezaba a decir. Entonces dicen, bueno, pues si yo, créanme, sus mismos hijos los van a juzgar. Porque ellos también están haciendo o hicieron lo que yo estoy haciendo. Amén. De eso está hablando. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué quiere decir esto? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el demonio, que aquí la Biblia dice que es el Dios de este siglo, él tenía poder aquí, él era el dueño de esto, él gobernaba, hermanos. Entonces Cristo tuvo que venir, hermanos, es lo que está diciendo. Un hombre más fuerte tuvo que entrar y atarlo, hermanos, para poder echarlo fuera. De eso está hablando. Y sigue diciendo, en los cuales el Dios de este siglo, el 4 ya lo leímos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él tenía, hermanos, poder. El demonio tenía poder, sí, hermanos, un poder limitado, sí, pero te digo algo, hermano, ese poder que el demonio tiene le basta y es suficiente para hacernos pedazos a nosotros. Pero si nosotros no somos destruidos, no es porque seamos muy hábiles o muy fuertes, es porque Cristo, hermanos, entró y tomó el poder, tomó el control. Y por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, hermanos, Él no nos hace nada. Y decía yo que le echamos la culpa, pero vamos a leerlo, hermanos, porque Él no hace nada ya. Y hermanos, Él tenía el poder, pero llegó Cristo, que hermanos, Cristo no tiene poder nada más, sino que Cristo tiene todo el poder, hermanos. En Cristo está todo el poder. No hay más poder, hermano. Cristo tiene todo el poder. Por eso la Biblia le llama el Todopoderoso. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Miren lo que dice Colosenses, para que sepan de qué les estaba yo hablando. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y miren el 15, hermanos, y mediten en esta escritura, y que no se les olvide esta escritura, hermanos, que no se les olvide, para que ya no andemos echando culpas. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo los venció. Cristo ya venció, hermano, y los exhibió públicamente. Oh, mi hermano, a ti te debe de preocupar, no el demonio, hermano. Te debe de preocupar tu postura delante de Dios. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Eso es lo que nos debe de preocupar, hermano. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Hay un texto, hermano, que si tú lo miras al revés,
te puedes hasta horrorizar. Porque dice la palabra de Dios que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero recuerda, hermano, que si no estamos en Cristo, somos enemigos de Dios. Y si Él está en contra de nosotros, hermano, ni siquiera las bombas atómicas, ni siquiera Satanás y todos sus demonios puede contra Dios. ¿De qué lado estamos? Eso debe de preocuparnos, hermano. Pero a veces le echamos más fama al demonio que a Dios. Oh no, hermano, Dios ya los derrotó, los humilló y los exhibió públicamente, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Amigo, hermano, porque sé que nos están mirando. No te engañes, no te engañes, hermano. Existen solamente dos corrientes. O somos de Cristo, Cristo es nuestro gobierno, o nos está gobernando Satanás. No hay más, hermano, no hay más. Así dice la Escritura. Oh, hermano, es que yo estoy con, o el hermano fulano está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Oh, hermano, déjame decirte, él está en el mundo. Y a la iglesia viene de paseo. Así de fácil, hermano. Porque o somos o no somos. O estamos con él o estamos en contra de él. Así dice la palabra de Dios, hermano. Apocalipsis 3 dice, 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O somos o no somos, hermano. He escuchado hermanos que dicen: pastor, ahora sí vine, cargué baterías y me voy bien bendecido. Oh, mi hermano, no, mentira. Tú no eres una batería, hermano. Una batería que se va a descargar y va a venir a cargarse. Oh no, hermano, tú necesitas estar enchufado 24 horas, 7 días a la semana con el Todopoderoso, hermano. No debemos de desconectarnos, hermano, porque nos va a comer el demonio. Pero qué triste, hermano. Ya hasta que ande arrastrando la cobija, entonces voy a venir a cargar baterías. No, esa es mentira, hermano. No. Todo el tiempo, hermano. Imagínate, hermano. Imagínate, tú todo débil, ya casi sin una rayita de batería. ¿Cómo vas a ser de bendición para una persona necesitada? ¿Cómo vas a ser luz a aquel que está en tinieblas? No, hermano, no. Pero a veces, miren, oímos y hablamos y no sabemos ni lo que estamos hablando. No, hermano, o somos o no somos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. La blasfemia, hermanos, los fariseos y nosotros, hermanos, también hemos recibido la revelación de Dios a través de Moisés, hermanos. Miren, no somos nosotros ajenos al conocimiento de la verdad, ni nosotros ni los fariseos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, hermanos, Cristo les está hablando que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos, hermanos, habían tenido la revelación de Dios a través de Moisés y los profetas. Me voy rapidito, si quieren anotarlo. Lucas 16 del 29 al 31. Isaías 53, capítulo 7, a donde dice que como oveja fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan de ese texto? Ellos ya sabían, hermanos, que el Mesías iba a venir. Ellos tenían esa revelación, hermanos. También les fue revelada por medio de la ley,
que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 en adelante, se les reveló a través de los mandamientos. Amén. Se les reveló a través de las escrituras. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos, hermanos, ya tenían la revelación como para poder haber dicho que Cristo echaba fuera a los demonios por medio de Belcebú. Amén. Pero el versículo 24, miren lo que dice el 24. Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermano, si ponemos atención en este versículo, hermanos, los fariseos llegan. Es hermoso cuando nosotros meditamos, hermano, y nos metemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan si han leído la Biblia? Estaba Jesús hablando y llegaba un fariseo y le decía: a ver, Jesús, ¿es bueno darle tributo al César o no? ¿Se acuerdan cómo le hablaban? Para tentarlo, ¿verdad? Ellos llegaban y lo cuestionaban para hacerlo caer. A ver qué decía Cristo, ¿se acuerdan? Pero aquí, hermanos, ya los fariseos, porque Jesús ya los había sacado a la luz de que ellos eran hipócritas. ¿Qué quiere decir hipócrita en la Biblia? Se los voy a decir, hermano, por si no lo saben. Un hipócrita en la Biblia era un actor, una persona que actuaba lo que no era. Como ahorita los actores de las telenovelas que lloran y parece que les pegan y se caen. Esos eran los fariseos, y Cristo les llamó hipócritas. Antes, hermanos, había escenarios que se fabricaban y ellos hacían sus teatros, y a eso se les llamaba hipócritas. Entonces los comparaba con ellos, con los actores, porque los fariseos eso hacían. Eso es lo que hacían. Amén. Entonces, hermanos, en este pasaje ya ellos ya no llegan a cuestionar a Cristo, ya ellos llegan a acusarlo. Ya no llegan a ver, ok, y a ver cómo es de que lo hiciste. No, sino que dijeron: Él los echa por medio. Ya llegaron a señalarlo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Esto fue algo ya bien diferente, hermanos. Jesús les preguntaba: ¿es lícito hacer en el día de reposo milagros? Pero aquí ya no, hermano. Los fariseos ya lo acusaron. Los fariseos habían blasfemado. La palabra blasfemia es una palabra griega, vilipendio, específicamente contra Dios. Quiere decir maldición contra Dios. Ellos habían maldecido a Dios. Eso quiere decir blasfemia, hermanos. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Al atribuirle, hermanos, el poder a Satanás, mediante el cual Jesús realizaba los milagros, hermano, el pecado imperdonable es negarse. Oye bien, el pecado imperdonable, hermano, es negarse a reconocer el poder de Dios en Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso, hermanos, demuestra una dureza intencional de un corazón irreversible. ¿Por qué, hermano? Porque es más fuerte su pecado y lo disfrutan tanto que no quieren someterse a leyes y mandamientos, que eso implica obediencia. Existen, hermanos, personas que piensan o creen que accidentalmente han cometido este pecado. Porque hay muchos que dicen: y yo blasfemé, yo pequé, entonces ya no tengo perdón de Dios. Déjame decirte que solo los que han rechazado a Cristo y le han dado la espalda son los que deben preocuparse. Jesús dijo en el versículo 31 que estos no serán perdonados. Y no, hermano, porque tu pecado sea igual o peor que los fariseos o igual que otros, sino porque nunca pedirán perdón. Oh, mi hermano, una persona
que ha blasfemado contra el Espíritu Santo es una persona, hermanos, que ha endurecido el corazón. Y un corazón duro, hermano, es aquel que nunca se va a humillar delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero una persona, hermanos, que ya su corazón está duro, nunca va a llegar a pedir perdón. Arrepiéntete, hermano. ¿De qué? Si yo estoy bien. Hermano, ¿te gustaría pasar para que oráramos por ti? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Déjame decirte, hermano, que todos los que estamos aquí hemos pecado. Y te voy a dar un consejo para cuando alguien te diga que está bien. Mira cómo lo expuse yo en una predicación. Si alguien te dice, bueno, pues yo estoy bien. Número uno, hermano, ¿tú estás bien de acuerdo a qué o por qué? Porque muchas veces digo, yo estoy bien porque me estoy comparando con alguien que está peor que yo, ¿cierto? Y por eso digo que estoy bien. Pero cuando me comparo con el modelo, con el patrón, con el ejemplo que es Cristo, ahí reboto y estoy mal. Ahora déjame decirte una cosa, hermano. Si hubiera, y amigo que me estás escuchando, si hubiera la oportunidad de hacer una película de tu vida, desde que tú, y esto es para ustedes, hermanos, desde que tú tienes uso de razón, que hubiera esa oportunidad de hacer una película, desde que tú tienes uso de razón, de toda tu vida, y cuando digo toda tu vida, de lo que tú piensas, de lo que has hecho y hasta de lo que no pudiste hacer, de todo, bueno, malo, de todo, y que se hiciera esa película, y que agarraran y dijeran, aquí está la película de hermano fulano, vamos a ponerla y vamos a llamar a toda tu familia, tus conocidos, amigos, y vamos a poner esa película. Sinceramente, tú te sentarías en primera fila y dirías, gloria a Dios que la pongan, vamos a ver mi vida. Déjame decirte que te horrorizarías y no quisieras que la vieran. Te digo algo, hermano. Te digo algo. Esa película existe y está en las manos de Dios. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Pero déjame decirte algo, hermano. Esa película no la tiene, hermano, para chantajearte. Esa película la tiene para demostrarte quién eres tú y qué puede Él hacer por ti. Porque Él puede despedazar esa película y nunca más volverse a acordar de esos pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cualquier persona que rechace la voz del Espíritu Santo se aleja del único, hermanos, que puede llevarlo al arrepentimiento y restaurar su vida delante de Dios. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Déjame decirte, mi hermano, que a ti nadie te convenció, tú no te convenciste, tú no decidiste, oh, bueno, sí, yo soy muy malo y ahora me voy a arrepentir. No, hermano, fue el poder del Espíritu Santo el que vino a tu vida y te convenció de pecado. Te reveló, hermano, a través de esa película quién eras tú y te abrió los brazos y te dijo, yo puedo restaurarte. Si tú rechazas, hermano, esa voz, tú ya no tienes perdón. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más va a poder convencerte si solo es el Espíritu Santo? Esa es la blasfemia, hermano. Esa es la blasfemia. Rechazar el poder del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oh, mi hermano, ya venció Cristo, venció al demonio en la cruz.
La cuenta está saldada. Ya no hay, hermano, oye bien, ya no hay excusa como para decir, no puedo, no hay, pero fulano, pero X, pero aquello. No, hermano, no, no. Ya Cristo venció al único que te tenía atado y me tenía atado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, el Espíritu Santo reencarnado en Cristo estaba con los fariseos, hermano. Dice, ya no voy a estar con vosotros, pero va a llegar el tiempo en el que voy a estar en vosotros. Hermano, Cristo estaba ahí, el Espíritu Santo les estaba hablando a los fariseos, pero ellos endurecieron el corazón. Y ya no había más, hermano. Ya no había más que hacer. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Ya voy a terminar. Hechos, versículo 2, capítulo 36. Sepa pues ciertísimamente, antes de leer esta escritura, hermano, ¿se acuerdan que los fariseos dijeron, y toda la gente, las multitudes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Se acuerdan que leímos ese texto? Hay noticias, hermano. Hay noticias. Miren lo que dice. Porque esos textos los hemos leído, hermano, pero se nos han pasado muchas cosas quizás. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Aquí están hablando, hermanos, en el día de Pentecostés, cuando el poder del Espíritu Santo llega en el aposento alto. Ese es el contexto. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y miren lo hermoso. ¿Y para quién? Y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En casa quiero que lean los últimos textos, porque los últimos textos están diciendo lo mismo que aquí. Perseveraban. Hermano, hay veces que decimos: yo ya cambié. Antes tomaba y ahora ya no tomo. Déjame decirte que yo conozco personas que eran alcohólicas, fueron alcohólicos anónimos, dejaron de tomar y se murieron sin tomar. Hermano, yo antes iba al baile y a la pachanga y ahora ya no voy. Déjame decirte algo, mi hermano. Déjame decirte algo. Hay personas, hermano, yo estoy sano, tengo una buena familia, tengo una buena casa, tengo un buen trabajo. Déjame decirte algo, hermano. Hay personas que ni obedecen a Dios, y es más, ni creen en Dios, y viven mejor que tú y que yo. Hermano, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No es el que yo vengo aquí a la iglesia y: pastor, ¿cómo está? Dios les bendiga. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? Hermano, yo fui de lo peor. Y no soy el mejor hermano, yo no soy el mejor esposo, yo no soy el mejor padre, yo no soy el mejor hermano, yo no soy el mejor amigo. Pero déjame decirte una cosa, hermano.
Y Dios lo sabe, que cuando Él vino a mi vida, ya no soy el mismo. Me falta mucho, sí, pero ya no soy el mismo. Ponte de pie, hermano. Yo no sé si hay alguien que no se ha bautizado. Yo no sé si el Señor le habló a alguien